Bien, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Buenas tardes, Diego. Ya tenemos quórum. Hola, Carlos. ¿De quién fue el que habló? ¿De Carlos? No, sí. Esa no es la voz de Carlos. Jairo, Jairo. Hola, Jairo. Hola, Cheryl. Gusto buenas saludarles. Gusto tardes, Diego. verles. Buenas tardes. Qué bueno saludarles, verles. Ya, yo casi Buenas siempre tardes, espero. buenas. Buenas tardes, Walter. Que seamos 20, pero ya hay quórum. Igual somos más de la mitad. Y ya estamos aquí. Viernes 6 de junio. 6 del mes 5 6. minutos, 5 puntos extra Sí, por puntualidad, ¿verdad? por la puntualidad. Sí. Sí, eso aquí, yo no era impuntual, pero aquí me he vuelto más puntual en Zamorano. Aquí son muy puntuales. Y bueno, está bien ser puntuales. Muchas gracias. Bien, ya ahora sí. Eh, Gusto saludarles de nuevo. Hay que estar contentos porque es viernes. Ya ayer me escuché todo el podcast y vi ahí a los compañeros, me pareció muy interesante. Aprendí cosas que no sabía del proyecto. Me gustó mucho que se mencionaron varias cosas del diplomado, lo cual reconforta saber que lo que estamos aprendiendo todos aquí es también valioso para todo el ejercicio que ustedes hacen. Y ese ejercicio de comunicación, por ejemplo, de ayer, Día del Ambiente, pues se nota que ha sido valioso el ejercicio del diplomado. Pues el día de hoy vamos a abordar dos temas. Vamos a terminar de cerrar un poco el tema que estábamos viendo la semana anterior. Ya vamos a hacer nuestro ejercicio frecuente, como es de costumbre, de recordar lo que vimos la clase anterior. Y luego vamos a estar, ya luego voy a presentarles, aunque ya nos acompañó una vez, a la Inge Alessandra Manueles, que nos está acompañando por allí, para que con ella Obviamente, vamos a pues, ir todo sabe trabajando perfecto al respecto, es una leyenda en, del vamos a ir trabajando en esto que se denomina el proyecto de integración del diplomado. Entonces, bueno, pues para empezar, ¿quién quiere compartirnos respecto a la clase anterior? E incluso yo diría también, si vieron el podcast de ayer, donde mencionan a ustedes cuáles fueron las ideas más relevantes, que más les gustó, que más recuerdan. Adelante, pueden abrir sus micrófonos y contarnos. Adelante, Elsa. Hola, buenas tardes. Un gusto estar de nuevo en el diplomado. Bueno, con respecto
a lo de la clase anterior que hablábamos sobre lo de agricultura sostenible y dentro de los temas que más tuvieron ahí relevancia fueron los de los sistemas agroforestales. La importancia, bueno, la importancia de los que tienen los sistemas agroforestales actualmente es de gran valor, ya que, bueno, tiene ciertas ventajas en, en los cultivos. Bueno, estos sistemas tienen una alta resiliencia, mejora la calidad del suelo. A través de eso también vemos que se van adoptando prácticas. Bueno, nosotros como parte del proyecto hemos estado haciendo pruebas con ciertos grupos en las diferentes cadenas sobre los cultivos de cobertura. Esto, pues, aparte de que evita lo que es la erosión del suelo, hace lo que es la fijación de nitrógeno y aporta nutrientes porque los productores lo incorporan. Más que todo la parte de la incorporación, la cantidad de materia orgánica que aporta al suelo. Entonces, todas estas prácticas, bueno, nosotros tenemos un compromiso como técnicos, también muchas de las personas que cultivan, ir adoptándolas porque al final está sucediendo cambios con el clima y todo esto, pues tenemos que ir adaptándonos día con día, que ya no se va a producir como antes, pero lo importante es que hagamos el cambio. Con respecto al podcast de ayer, que bueno, creo bueno, si usted lo estuvo viendo, creo que también parte de nosotros, es muy interesante la parte de descarbonización, cuáles son los efectos y la diferencia que hay entre los gases que emite el café y el cacao. Vemos que al hacer la medición ya de huella, ya en campo, notamos que la producción de 1 kilogramo de café es mucho más alta que en cacao. Bueno, en cacao se mide de la parte de cosecha que hacemos que hacemos con la cáscara y nosotros, yo que estoy en cacao, se pudo observar que donde haya un aumento de huellas es en la parte ya de la cosecha. ¿Por qué? Porque hay muchos productores que la cáscara la dejan en campo y no hacen uso de ella, no realizan ningún compostaje, no la incorporan, simplemente se va deteriorando ahí donde ellos cosecharon. Entonces, dentro de eso, creo que Luis también estuvo hablando de las prácticas que se deben hacer en campo para ir mejorando esto. Solamente. Gracias. Excelente, Elsa, ¿no? Muy buen resumen. Sí, comparto también eh, esos conocimientos, esos logros que ya tiene el proyecto y que mostraban allí los compañeros que estuvieron presentando. Jairo, adelante. Sí, nada más ahí, digamos, buenas tardes. Eh, sí, creo que la vez pasada nosotros en la clase anterior se hablaba de los pilares, ¿va? De los pilares de la agricultura sostenible, adaptadas al clima. Yo creo que nosotros hablamos con los productores, ¿va? Y estamos ahí en conversatorio y siempre el comentario es aprender a producir con estas adversidades que ya tenemos. Creo que eso es clave. ¿Cuáles son las adversidades como estas que tenemos actualmente? En este caso, las prácticas que nos tenemos que implementar, adaptación, mitigación, inclusión. Al final, esa es la estrategia, ¿va? Pero nosotros como técnicos tenemos que estar preparados para todos estos cambios y de igual manera darlos a conocer a los productores para aprender a producir con estas adversidades que tenemos actualmente. Porque si no hacemos un cambio nosotros, ahorita la parte productiva se va a ver afectada. Gracias, cambio. Gracias, Jairo, ¿no? De acuerdo. Y justamente ahora vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más en algunos ejemplos de esas prácticas y justamente como usted dice, pues hay unas que son más urgentes
Hay unas que son más intensas, que requieren más trabajo, más inversión, más necesidades de adopción. Entonces, vamos a ir justo en esa línea de lo que comenta relacionado con las prácticas de adaptación. Gracias, Jaime. Carlos. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar con ustedes este viernes. Tal vez solo agregar un poquitín a lo que dijo Jairo, y es el tema de que, es cierto, tenemos que aprender a producir bajo los nuevos esquemas, bajo las nuevas condiciones que tenemos, cambiantes, debido a todo este tema de la variabilidad y también del cambio climático, pero no podemos olvidar, digamos, el tema de la rentabilidad de las acciones que hacemos. Entonces, ahí entra en juego el tema del costo, de la implementación de las prácticas, que muchas veces limita, digamos, la adopción, porque implementar una práctica implica a veces inversiones, digamos, que no están previstas a nivel de la finca, y eso requiere algún financiamiento. Entonces, como dice Jairo, ¿cómo aprendemos a trabajar? ¿Cómo aprendemos a producir? ¿Cómo mantenemos productividad? ¿Cómo mantenemos calidad ante las nuevas condiciones que nos presentan? Pero ¿cómo garantizamos que la actividad es rentable también? Porque al final eso es lo que importa, digamos, para la gente, para asegurar su sostenibilidad, seguridad alimentaria, etcétera. Y lo digo porque muchas veces nos quedamos en el ámbito puramente técnico, digamos, del impacto que la práctica pueda tener en la producción, productividad, y nos olvidamos a veces de lo otro, de lo económico, que también es súper clave, digamos, para asegurar adopción y para asegurar escalamiento, digamos, en una región. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que por eso hay un poco el valor de lo que plantea el concepto de agricultura climáticamente inteligente, de pues no perder esos pilares, ¿no? De mantener esos tres, y producción es, es uno de esos, ¿no? Es uno de los pilares que debe estar allí. Producción, o en algunos casos, dependiendo la tipología de productor, eh, incluso pasa a ser de seguridad, de medios de seguridad de vida, de subsistencia, cuando es el caso donde se llega a aplicar incluso a ese nivel, porque igual, yo siempre digo, hay unas regiones dentro de Honduras o de nuestros territorios que son privilegiadas en términos, por ejemplo, de distribución hídrica, donde llueve suficiente, digamos, durante el año, y los suelos son buenos, y se tiene oportunidad, pues, de poder hacer varias, digamos, acciones, mientras que hay otros en los que hay un poquito más de dificultad de poder hacer eso. David, adelante. Sí, bueno, saludarles. No, lo que comentaba el doctor Ardón, ¿verdad? El acceso limitado a financiamiento. A veces muchos productores carecen de acceso a créditos verdes o a incentivos para poder adoptar estas prácticas climáticamente inteligentes. Los resultados son a largo plazo, ¿va? Porque algunas prácticas muestran quizás mejoras al suelo o aumento de carbono en el mismo suelo, y eso no es de la noche a la mañana, ¿va? Sino que requiere de un tiempo estipulado. Hay algunas prácticas que sí son adaptadas a corto plazo, y las otras son a largo plazo. Y esa sería mi intervención. Gracias, David. De acuerdo, muchas gracias también por ese comentario. Es algo, definitivamente, también otro factor, y ahí estabas mencionando, o sea, también, Carlos, al final, claro, existen también barreras, pueden existir limitantes, y para esa adopción ahí falta otro, ¿cómo es que dicen? Otro 5 para el peso. Hablábamos una vez con Iván, al final creo que nos quedamos, o durante la charla, de ese tema de comportamiento y de cómo lograr que se adopten al final las medidas. Pero adelante, Marcela. Hola, buenas tardes. Me parecía interesante lo que decía Carlos sobre integrar el factor económico en estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, dado que en Honduras más del 60% de la población pues depende de la agricultura como tal, eso es que casi 6 millones de personas creo, es importante considerar que estas metodologías de agricultura, em, aparte de ser adaptables, pues tienen que ser integrales, ¿verdad? Aparte de la productividad, como decía Carlos,
aparte de la rentabilidad y aparte de que nos beneficia en nuestra responsabilidad ecológica o ambiental, como la reducción o la mitigación de nuestros impactos ambientales. Creo que también tiene mucho que ver o incluye bastante el factor social, ¿verdad? El factor social porque al final la metodología o la estrategia para poder aplicar estas actividades de agricultura sostenible e inteligente, adaptable al clima, pues depende bastante de la disponibilidad de recursos económicos que tenga la persona, ¿verdad? Por mucho que la estrategia pues sea buena y al final se capacite a la persona, pero si la persona no tiene o el agricultor no tiene la capacidad para poder adaptar y seguir ese mismo mecanismo durante un tiempo largo, pues de nada va a servir que se le eduque, ¿verdad? En la utilización de este tipo de metodologías. Entonces, sí creo que al final es importante reconocer que tiene que ser algo integral, ¿verdad? Porque hay bastantes factores involucrados y todos tienen un papel importante al final. Gracias, Marcela. Excelente también ese comentario, de acuerdo. Yo siento que a veces, por ejemplo, en los proyectos de desarrollo tenemos siempre los indicadores y obviamente son buenos porque nos ayudan nos guían, pero el trabajo que ustedes hacen ya, por ejemplo, en campo, de poder identificar, de poder ver eso que menciona Marcela, cuáles son los factores habilitantes, lo que más facilita que, por ejemplo, X o Y agricultor adopte mejor una práctica. Esos son ustedes los que están allí de cerca en contacto con los productores y reciben. Yo conozco, o sea, la labor que se realiza cuando están, porque muchas veces debido a la bajo nivel, digamos, de extensión que existe, pues son los proyectos, son ustedes los que pueden llegar a finalmente a terreno, a campo, para poder hacer esas acciones. Entonces, ustedes reciben no solo lo que quieren dar de la parte técnica, sino que el productor les demanda otro montón de cosas que él no, si no tiene con quién más. eh, yo recuerdo casos en los que o sea, preguntan hasta de cosas de salud, cosas de pareja, cosas de ganado, cosas de los cultivos, cosas económicos, cosas políticas. O sea, ellos vienen con todo lo que un humano real tenemos en el día a día. Y entonces ustedes tienen que saber, incluso a veces son agentes de cambio para muchas otras cosas. Entonces, identificar cuáles son esas oportunidades o factores habilitantes para la adopción de las medidas que saben que ellos pueden hacer y que otros quizás les cuesta o tienen que ir un paso más atrás. Entonces, ahí, ahí esa labor que ustedes hacen es bien, bien importante. Muy bien, gracias a todos, todas por los comentarios. Hoy vamos a hablar un poquito también, un poco en función de esto. Adelante, Walter. Buenas noches, Inge, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Para aportar un poco ahí, sí, en la capacitación anterior estuvo muy importante y creo que pudimos nosotros ver y analizar que en todo cultivo, dependiendo del área que estemos, debemos de implementar las prácticas, ya que eso nos permite adaptarnos o prepararnos para lo que viene, ¿verdad? Debido al cambio climático. Y también me gustó el ejercicio que hicimos de la calculadora. Creo que muchas veces no llevamos el control de cuánto estamos consumiendo y que cuánto estamos mitigando o emitiendo, ¿verdad? Eh, por así decirlo, cuánto estamos contrarrestando. Entonces, debido a nuestra huella de carbono, cuánto estamos haciendo para tratar de reducirla. Entonces, creo que eso también nos viene a mejorar y es una forma de ¿cómo le digo?, hacer la réplica y hacerle ver a los demás para que nos vayamos ubicando, pues, porque hay muchas personas que no sabemos la realidad de eso. Entonces es muy importante, me gustó mucho el ejercicio. Creo que está bueno para identificarse cómo anda uno y qué es lo que puede mejorar. Gracias, Walter. Sí, de acuerdo, sí. Hay que empezar por mirarnos a nosotros y eso nos ayuda a tomar conciencia y de esa manera nos ayuda luego, entonces, con
con las personas con las que trabajamos, hacia las que estamos haciendo las acciones, pues poder hacerlo también mejor, porque también podemos hablar desde nuestra experiencia y de la conciencia que nos da este tipo de ejercicios, ¿no? Muy bien. Entonces, por aquí yo quiero recordar un poco, bueno, incluso de los comentarios que salían ayer en el podcast, mencionó Luis, ¿no? Ya estamos, ahora sí, ya estamos en junio, ya, ya por lo menos aquí ya empezó a llover, ya llevamos algunos aguaceritos, ha llovido como 5 o 6 milímetros, un par de días, hoy no ha llovido, había pronóstico de lluvia, pero tal vez, tal vez más tarde, en la noche llueve. Yo sé que en algunas zonas del paraíso ya también está lloviendo, en algunas más que otras. Entonces, pero sí, como dice el meme, aquí el chiste, los tiempos han cambiado, ¿no? Antes, en algunos sitios más hacia mediados de mayo ya se iba estableciendo las lluvias. Eh, Había una práctica que a veces se recomienda cuando el pronóstico estacional muestra que pueden estar escasas las lluvias en el periodo, y entonces es arriesgarse a aprovechar las primeras aguas que caen, y eso tiene un riesgo alto en el sentido de que a veces entre las primeras que caen y donde ya se establece del todo la lluvia puede pasar un tiempito. Y en ese tiempo, si se, por ejemplo, se siembra en seco, que es lo que algunas personas lo usan como práctica, pues tiene el riesgo de que si pasan varios días entre esa primera caída de lluvia y ya el establecimiento como tal de la temporada de lluvia, puede generar pérdidas de esa semilla que se puede haber sembrado allí en seco. Entonces, sí, así estamos, como dice por aquí. ¿Qué más? Recordando, ¿no? Los pilares de la agricultura sostenible adaptada al clima o de la agricultura climáticamente inteligente. Yo sé que ustedes ya se lo saben, ¿no? Que son productividad, mitigación y adaptación. Eh, o también lo mismo, ¿no? O seguridad alimentaria, según sea el caso, según la tipología de productor, pero que pues lo que se busca es lograr incrementar o mantener esa productividad, esos ingresos, esa rentabilidad que mencionaba ahora Carlos, y a la vez pues lograr, ojalá si esa práctica permite que nos vayamos adaptando a esos cambios del clima, por ejemplo, a estas condiciones que se van teniendo ahora, en la que se va corriendo la temporada, en la que pueden venir luego eventos extremos, por ejemplo, y a la vez, pues el enfoque de nuestro proyecto es el de descarbonización. Quiere decir que ideal si esa práctica también contribuye con la mitigación, es decir, con la captura de gases de efecto invernadero. Y ustedes ya mencionaban esas acciones que están haciendo en el podcast, y mencionaban, por ejemplo, ya en los logros, las cantidades de, por ejemplo, de hectáreas en las que están haciendo restauración, las mediciones, por ejemplo, que se han hecho en café y cacao, eh, ¿qué más? En fin, esas diferentes acciones que ya vienen realizando, es decir, ya están implementando este tipo de prácticas de adaptación. Entonces, yendo un poco más a las prácticas, justamente eso que estamos hablando, ¿no? Hay prácticas que incluso han estado ahí desde hace tiempo, pero que tenían otro nombre. eh, y, y lo que pasa es que a veces las modas o eh, creo que les contaba seguramente alguna vez la anécdota que estábamos en un proyecto en la zona sur, y cuando hacíamos un mapeo de una comunidad, un diagnóstico participativo, y les preguntábamos qué querían, el deseo que había, por ejemplo, en esa comunidad, le preguntábamos a varios, coincidía que varios decían que lo que querían era un techo de alucín, porque era como lo que en la mentalidad era como un signo de progreso, de éxito, poder cambiar el techo, porque ellos decían que el otro mantenía los alacranes y que tenía polvo y que se veía como viejo y esas cosas así. Pero cuando uno hacía el análisis, por ejemplo, de costos y hacía el análisis de beneficio, resulta que hoy en día en otros países se está volviendo más bien a, por ejemplo, a que tiene mucho más valor un techo de cerámica, es decir, de barro, que es el que tiene la casa. Entonces, depende de cómo vemos las cosas, otra vez, ¿no? Depende desde el enfoque donde miremos
donde miremos las cosas. Entonces, en este otro chiste aquí es como cosas que ya estaban del pasado se vuelven de repente, más bien como dice aquí la innovación, ¿no? Esta innovación de esta secadora, última tecnología, combinación me quedó mal escrito aquí, de energía solar versus energía eólica, que es lo que está haciendo pues, simplemente lo que siempre hemos hecho, que es secar la ropa al sol. Pero como a manera de ejemplo, ¿no? Muchas cosas en el campo ya se vienen haciendo con el mismo nombre o con otro nombre, pero resulta que las podemos identificar, las podemos etiquetar como una práctica climáticamente inteligente, una práctica sostenible adaptada al clima. Y en esas ustedes conocen, trabajan, eh, desarrollan muchas, ¿no? Por ejemplo, eh, esas que tienen que ver con la parte ecológica o agroecológica, como por ejemplo el tema de las barreras con curvas a nivel. Se ha estudiado y se ha mostrado que tienen un importante beneficio en términos de reducir, por ejemplo, la erosión, en términos de eh, pues conservar el agua, mejorar, proteger los suelos, que ayuda pues a reducir la velocidad de la escorrentía, lo que mejora esa regulación hídrica allí en el suelo. Como ejemplo, el tema de las coberturas, que también ustedes ya lo mencionan, y que permite también esa conservación de los suelos, son ejemplos de esas prácticas que pueden tener y en la que tienen entonces, si uno va y mide, pues beneficios tanto en la parte de adaptación como en la parte de mitigación y seguramente están relacionados con una productividad que puede ser que sea a largo o a mediano o a corto plazo, ¿no? Dependiendo cada práctica. En un estudio que se había realizado hace ya varios años para el caso de café, por ejemplo, esas zanjas de infiltración, cuando se miraba como si uno quisiera hacer un ranking de prácticas, que eso va a depender del contexto, va a depender del tipo de agricultor, va a depender de pronto de los materiales que se tienen, de la mano de obra, del tipo de suelo, porque no va a ser lo mismo hacerlo en un suelo con una pendiente diferente, donde tiene acceso quizás a material, por ejemplo, para hacer las barreras. Eh, entonces, todos esos factores que se deben considerar, pues van a facilitar o van a generar una barrera para poderla implementar. El tema de la tradición, ¿no? Muchas veces el tema es que mi abuelo, mi papá me enseñó que así se hacía, entonces cambiar simplemente algo tan simple como que sea curva de nivel y no que sea en la dirección del surco que deja el agua. Esas cosas a veces no implican mayor costo, simplemente es hacerlo de manera diferente, pero volvemos al tema del comportamiento humano, que hay muchos otros factores que influyen para poder adoptar una de esas prácticas. Bien, voy a avanzar por aquí con los ejemplos. Y entonces, la vez pasada hacíamos un ejercicio con una de las prácticas, sistemas agroforestales, si recuerdan, y mirábamos en dónde aportaban, según el criterio de ustedes, hicimos ahí en el WhatsApp, hicimos el ejercicio de mirar cómo aportaban en cada uno de los pilares de la agricultura climáticamente inteligente. Y ustedes decían esta práctica, por ejemplo, en producción, le daban el valor en adaptación y en mitigación. Aquí, este ejercicio que hicieron unos colegas en el tema de café, en prácticas, si ven aquí tenemos diferentes tipos de prácticas ASAC. Por ejemplo, está el tema de aumentar la cobertura de sombra. Entonces, ellos han hecho una clasificación previa en términos de el tipo de Diego, adaptación que se requiere. Sí, adelante, William. no, que se escucha un poquito entrecortado, así como la Ah, comunicación, será. sonido. Puede ser, puede ser mi señal. Gracias por avisarme. Me estaba molestando la señal y cuando se baja la señal puede quedarse. Gracias por avisarme. Me dicen si está bien o me cambio. Puedo cambiar mejor de una vez de señal para ver si mejora. Permítanme un segundo. Yo la escucho bien, Inge.
¿Me escucha bien? Ah, puede ser Sí, quizás también, es la William. señal de ellos, sí. Sí, también puede ser, es cierto. Sí, William, también puede ser a veces eso que nos ha pasado también en la clase anterior, que a veces es allá también. Pero igual gracias por el aviso, porque si a otros les pasa, así podemos triangular y saber si es aquí o es allá. Ok, gracias a los que dijeron que estaba bien. Entonces vamos a seguir y ahí nos avisa William. Tal vez pueda hacer allá, hacer reinicio ahí de la señal. Que además no pregunté si estaba lloviendo por allá. Bien, gracias. Vamos a aceptar aquí. Ah, sí, parece que es eso, la señal de ellos. Muy bien, entonces hay diferentes tipos de impacto, digamos, hay diferentes tipos cuando se hacen los análisis de cambio climático aplicado, por ejemplo, a cultivos, hay diferentes tipos de impacto. Hay unos que son más fuertes que otros, lo que quiere decir que puede dar más tiempo, por ejemplo, de implementar prácticas, mientras que en otras no. O dependiendo también, de nuevo, en el caso de café, donde las opciones son, en términos, por ejemplo, de moverse altitudinalmente, pues van a estar limitadas por si se tiene el espacio para moverse a diferente altura. O sea, si la finca tiene, si la finca es lo suficientemente grande y tiene áreas más altas para moverse, y si no hay límite, por ejemplo, en términos de la cota, donde ya no se debería de colocar cultivos, o si hay una reserva, en fin, hay diferentes cosas. Entonces, eso hace que las prácticas que se proponen, estos autores las clasificaban en incrementales, sistémicas y transformacionales. Es decir, incrementales las que se deberían de ir haciendo poco a poco y ir aumentando. Las sistémicas son las que son más integrales, es decir, prácticas un poquito más que requieren un poco más de inversión, un poco más de estrategia, un poco más de cuidado. Y transformacionales ya son prácticas en las que hay que cambiar como de, hay que ir a mirar otra cosa, hay que hacer otra cosa porque ya definitivamente allí no se podría tener. Entonces, en esas clasificaciones están esta lista que tenemos aquí, que está aumentar cobertura, diversificación, variedades resistentes, por ejemplo, tolerantes a roya, conservación de suelos, nutrición, eh, cosechas de agua, o sea, reservorios, por ejemplo, la renovación de los cafetales, el drenaje. Entonces, por ejemplo, drenaje y fungicidas quedan en la parte más transformacional. Riego también, cosas más de tipo transformacional, porque no es común que tengamos riego en café. Entonces ya si uno tiene que llegar a eso en una condición de un territorio en el que ya se ha disminuido tanto, por ejemplo, la precipitación o se tiene un periodo demasiado seco muy largo, entonces habría que pensar, por ejemplo, en riego. Eso ya sería un tipo de acción transformacional porque no es lo común tener que tener, por ejemplo, riego para café en nuestro entorno, ¿no? Porque digamos en Brasil es lo común, que el café se da con riego en muchas zonas. El aumento, por ejemplo, de la densidad de plantas es un poco ya más de tipo sistémico. Las barreras, rompevientos es de tipo sistémico incremental. El manejo integrado de enfermedades, por ejemplo, también es de tipo sistémico incremental. La cobertura de suelos también. Y, por ejemplo, el uso de materia orgánica es más incremental. Es algo que también incluso hacemos. Entonces, ellos hicieron un poco esa clasificación y dejaron también una columna mostrando los beneficios de la adaptación en términos de que aporta a temas como, por ejemplo, sequías, al tema de lluvias intensas como las que seguramente esperamos no esté sufriendo a Jairo en Trojes, temas de aumentos de temperatura y, en fin, entonces temas de hacer más resiliente el sistema, de que pueda recuperarse más fácil ante esos eventos climáticos. Y entonces allí, de ese ranking que sale, entonces, por ejemplo, pues salen unas recomendaciones en términos de que vea prácticas que, por ejemplo, se pueden implementar entonces bajo esa valoración. Podrían ser el tema de las coberturas, de la diversificación, del tema genético, en general prácticas de conservación de suelos, el tema de no descuidar la nutrición, en fin, esas son como según ese ranking que ya sale en la última columna. Eh, Esto lo voy a dejar mejor
para después, que tiene que ver con las emisiones de gases en el sistema productivo dependiendo del tipo de cultivo que se tenga, si es policultivo, si es monocultivo, si es libre exposición o sombra. Lo vamos a dejar después para el siguiente módulo que tiene que ver más con la medición. Y esto era para recordar un poco lo que este ejercicio, este estudio que les estoy mostrando viene del análisis de cambio climático en café, donde por ahí en clases anteriores, cuando veamos el impacto, veíamos que el café podía pasar de áreas aptas para la producción en función del clima y que a futuro podrían verse afectadas y que en función de esas áreas y de esa afectación, entonces las prácticas ASAC que se realizan deberían ser también acordes a ese impacto que se puede tener, a esos efectos que se pueden tener por el clima. Y obviamente también dependiendo de nuevo de todos esos elementos que ustedes también ya mencionaban para la adopción, ¿no? Facilidad, conocimiento, financiación, materiales que se puedan tener allí, eh, aporte técnico, digamos, o de asistencia técnica para poder implementar las cosas de manera adecuada. Aquí aparece entonces otra lista de prácticas en función de esos tres niveles de adaptación, de la incremental, la sistémica y la transformacional. Entonces, de nuevo, entendiendo que esas incrementales, en esas áreas donde se debe hacer prácticas incrementales, entonces hay como esas prácticas mínimas que se catalogan allí, serían el tema de coberturas que veamos en la tabla anterior, el uso de sombra permanente, por ejemplo, en zonas donde pueden haber periodos de sequía muy grandes, la selección de variedades, o sea, de la parte genética que tengan pues ese aporte en términos de protección a plagas y enfermedades o de resistencia o de tolerancia a plagas y enfermedades. Mencionábamos todo el tema de conservación de suelos y bueno, sale como unas mismas prácticas opcionales, pero que ya pertenecen al siguiente grupo de prácticas que son ya más sistémicas, como el caso en zonas con periodos demasiado secos, donde se podría estar pensando, y alguien me preguntaba en la clase anterior, por ejemplo, el tema de los polímeros para la retención de agua en café, eh, como los hidrogeles, ¿no? Por ejemplo. Y luego, entonces vamos transicionando de esas prácticas un poco más intensas a ya otras en las que, pues aquí esto es un análisis que se hacía para Centroamérica y se daban como la lista de opciones que se podrían tener, en el que ya se podría llegar a cortina rompevientos, diversificación de cultivos, riego por goteo, cosechadoras de agua, hidroretenedores, biochar, injertar variedades, por ejemplo, que ya es una cosa que ya no depende solo de nosotros, como por ejemplo arábicas en robusta, por los beneficios que pudiera dar los robustas en eso, pero ya son otras discusiones de otro nivel porque dependen también de las normativas y de las a nivel país, de si, por ejemplo, se permitió o no. Por ejemplo, en Colombia no se permitía el tema de, por ejemplo, de robusta. Muy bien, voy a avanzar por aquí. Otra clasificación también de esas mismas prácticas en función de los beneficios de la adaptación y de cómo aporta a los pilares. No me voy a detener tanto acá, solo que aquí hay otras, un poquito otro tipo de prácticas. A lo que quiero mostrar es que hay diferentes clasificaciones y diferentes propuestas en términos de lo que se busque, en términos de beneficios, por ejemplo, del tipo de impacto o de vulnerabilidad que se tenga. Va a depender del territorio. Seguramente no va a ser lo mismo Moroselí que quizás Trojes, no sé, porque de pronto la distribución de lluvias no es igual, o los suelos no son iguales, entonces la retención no es igual de agua, o el tema cultural, en algunas comunidades son más abiertas a adoptar las prácticas, mientras que otras, por ejemplo, no. Y entonces tengo aquí una pregunta que pueden contestar en el chat si quieren o abriendo el micrófono. ¿Esas prácticas ASAC o agricultura climáticamente inteligentes se implementan solo en finca
¿O será que se pueden implementar en otros, fuera de la finca, para ser más específico? Que hemos visto toda esa lista de cosas han sido en finca, ¿no? Todas esas prácticas. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que uno podría crear una práctica climáticamente inteligente que se pueda implementar, por ejemplo, a nivel ya más de la cuenca? Ajá, dice Iván, fuera de las fincas. Marcela dice, no, es en las fincas, por eso se llama agricultura climáticamente inteligente. Ah, no, solo en finca. Entonces dice, no, no solo en finca, ¿verdad, Marcela? Eso es lo que quiere decir. ¿Las prácticas SAC se implementan solo en finca? No. O sea que también se puede en otros cultivos. Ajá, bien, bien, bien. ¿Qué pasará, por ejemplo, a nivel comercial? ¿Será que se puede implementar una práctica que beneficie, que tenga los pilares, pero desde la parte comercial? O, por ejemplo, a nivel de la tostadora, si estamos hablando de café, o a nivel del beneficio, si estamos hablando de cacao, las obras de infraestructura que potencialmente pueden reducir infiltración en microzonas, la agroindustria, exacto, en la parte industrial, ¿no? Entonces, exacto, entonces mire que ustedes están mostrando en la casa, exacto, no solo en el cultivo, sino a nivel del hogar, por ejemplo, de la infraestructura de la casa, me imagino, diferentes cultivos. Muy bien, gracias a todos los que están allí colocando sus ideas en huertos, por ejemplo. El diario vivir en las demás áreas de cultivo. Muy bien, pues bien, exacto. Vamos a ver ahorita aquí una propuesta que hace este trabajo de un compañero, de un ex compañero que se llama Christian Boon. Él es un alemán que ha trabajado, se ha dedicado a trabajar el tema en centros de educación, bueno, se ha dedicado a trabajar el tema de impacto de cambio climático y medidas de adaptación y agricultura climáticamente inteligente en café en todo el mundo, en África, en América y en Centroamérica. Y ese estudio, ese aclimatar que vimos la vez pasada, esa herramienta, pues es liderada por Christian. Exacto, sí, también a nivel comercial. Entonces, ellos, junto con un equipo de trabajo hace unos años, mostraron, propusieron estos otros eslabones donde puede haber prácticas como tal. Entonces, a nivel del agricultor, a nivel de las organizaciones, por ejemplo, productores, a nivel de la comercializadora, e incluso a nivel de la tostadora. Y hicieron este ejercicio para los tres tipos de medidas de adaptación. Exacto, Marcela. Entonces, por ejemplo, a nivel comercial, que aquí tenemos. Entonces, proponen como esas buenas prácticas que se pudieran hacer en esos niveles. Entonces, por ejemplo, a nivel de agricultor, ya hemos visto manejo de materia orgánica, cultivos de cobertura, eh, extensión en prácticas ASAC, por ejemplo, con registro de datos de clima, el tema de acumulación de carbono, en fin, esa parte. Pero luego pasan a la parte organizacional y dicen, debería de mejorarse, por ejemplo, el tema de gobernanza, es algo, el tema de transparencia, por ejemplo, mecanismos de pago y crédito, que lo mencionaba también el compañero David, un tema de financiamiento, eh, el tema de diferenciación de calidades, el tema de acceso a germoplasma, por ejemplo. Luego en la parte de comercialización, la diferenciación de productos, por ejemplo, que tienen un sello de carbono. eh, Entonces, Norman está haciendo una buena pregunta. El tema, entonces, y luego incluso hasta llegar a la tostadora, donde propone, por ejemplo, temas como la trazabilidad, la transparencia de precios, la diferenciación de productos. Entonces, hay como que hay buenas prácticas también que se pueden hacer más allá de solo la finca, ¿no? Y, eh, exacto, entonces estas son, por ejemplo, las que como que de manera incremental se deben ir haciendo. Luego viene una propuesta en términos de las que son más sistémicas,
como el tema, de nuevo, ya habíamos visto a nivel de finca, pero entonces a nivel de organizaciones, por ejemplo, se mantiene pues el tema de la buena gobernanza, de tener registros, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en nuestras culturas no se tiene mucho el tema de llevar registros y de tener buenos registros de calidad, de producción, de comercialización. Y asimismo, entonces, generan hasta las más prácticas más transformacionales, como pensar en nuevas opciones, por ejemplo, a nivel de organizaciones, hasta pensar incluso en temas de otras opciones de cultivo, de capacitación en relaciones comerciales, em, si es el caso, porque ya no se va a poder más allí o porque desde el punto de vista climático, de suelo, de negocio, entonces pensar en qué otras opciones habría, que puede ser otro cultivo o otra cosa, ¿no? En la que se podría. Cuando ya se habla de transformación, es incluso otra cosa diferente. De eso se trata entonces. Esto es lo que quería contarles en esta parte. Y iba a terminar por aquí con esto que también dijo Luis ayer y que de nuevo pues tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen finalmente. Terminando ya como esa parte de prácticas, al final ustedes son los que ayudan a que esas prácticas se implementen, que se den, ¿no? Entonces esos ejercicios de comunicación, de capacitación que ustedes hacen allá con el agricultor, en enseñarles, en compartir experiencias, en que logren esa adaptación, es importante. No puede quedar solo el conocimiento, tiene que ir más allá, no solo en ustedes, sino que se tiene que transferir, pues, como esa misión hacia los productores, o si no le va a pasar lo de este otra imagen en la que el último que sabía decorar los sarcófagos cuando murió ya no tenía quien lo pintara él porque no transmitió sus conocimientos. Entonces, al final él fue justamente el que pagó porque su sarcófago no fue el más bonito. El que vino sabía muy poco. Entonces, tenemos esa misión, tenemos esa necesidad y justamente en este diplomado pues nos ayuda a fortalecer esos conocimientos y también la idea es que nos pueda ayudar a fortalecer esa manera de transferirlo a los productores. Entonces, faltan todavía 12 minuticos para las 7, pero no sé, podemos aprovechar un poco para comentarios antes de ir al descanso y luego seguir con la siguiente parte que tiene que ver con ir viendo la parte del proyecto. Adelante, Carlos. Buenas noches. Yes. En mi opinión, pues en cuanto a las buenas prácticas, creo que no es tanto de economía lo que se necesita, sino que de cultura y de que lo que se ha adoptado prácticamente es por herencia, que nuestros padres manejaban un cultivo de tal forma y así la seguimos manejando. Porque estuve en un programa AMEXIC, que era parte del gobierno de México, en el cual había apoyo económico, apoyo con biofábricas y todos los productores, bueno, la mayoría de los productores, creo que un 85%, hasta donde llegó la ayuda económica, hasta ahí llegaron ellos y lo demás, los que quedaron con las biofábricas fue un porcentaje muy bajo. Entonces, esto más que todo es de adopción de las buenas prácticas, porque estamos acostumbrados más que todo a meter la mano a la bolsa y no por ejemplo, a plantar en la finca, por ejemplo, prenones de madreado, que es tan fácil, porque no necesitamos mucho dinero para hacer agroforestería. Entonces, esto más que todo es llevar a las comunidades la adopción de las buenas prácticas agrícolas. Gracias. Gracias a usted, Carlos. De acuerdo. Yo creo que ese es un tema que también deberíamos de aprovechar un poco en el marco del diplomado más adelante, seguramente, de ver un poco ese tema de adopción, de ver ahí la vez pasada Iván me mencionó un concepto que está allí en esa parte, porque sí, definitivamente es lo que en muchos casos ocurre, como comenta Carlos con el tema de Amexit, con los proyectos que cuando terminan, entonces ya hay muchos ejemplos de
Tenía un compañero que siempre me decía, todas esas cintas de riego que dio tal proyecto, luego estaban allá para amarrar el chuchito en tal parte. Están allá acumuladas o las vendieron o en fin, un montón de cosas. Entonces, parte de esas no buenas prácticas han sido también tradicionalmente nosotros en los proyectos em, las hemos ido manteniendo, ¿no? No porque seamos culpables de eso, sino porque romper también eso es de parte y parte, y romper esos esquemas, pues requieren tener voluntad y tener estrategia para poder ir rompiendo esa cultura. Por un lado, a veces de asistencialismo y por otro lado, de los mismos proyectos para cumplir indicadores, pues a veces es lo que se hace y así continúa, porque, o sea, la adopción tiene muchos más elementos, ¿no? Para poder lograr que finalmente se dé. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera comentarnos algo o preguntar? Hay una pregunta interesante que deja Norma, que es, exacto, gracias Iván, Aida. Ahí luego me describes que el resto, ¿qué es lo que significa? Es adoption. ¿Alguna de esas es adoption? Eh, y mientras esto, Norman pregunta si, por ejemplo, la economía circular puede considerarse como parte de ASAC. Es una buena pregunta, porque, digamos, si quisiéramos colocarle los pilares de la agricultura climáticamente inteligente a una acción de economía circular, ¿dónde podríamos ver esos tres ejes? ¿Dónde podríamos ver esos tres pilares? En el tema definitivamente por ejemplo, de mitigación. Ajá, por ejemplo, una biofábrica. Es una economía circular, dice Claudia. Y, ajá, y estamos dejando de emitir, estamos dejando de usar otros insumos, estamos adaptando porque nos va a servir para que la planta esté más nutrida, sea más resiliente y está mejorando los ingresos porque quizás nos evita, por ejemplo, no invertir, yo diría gastar en productos sintéticos, ¿no? Entonces, tiene eso más otros cobeneficios que también pueden haber en las prácticas. De nuevo, seguimos con los tres pilares, pero pueden haber otros cobeneficios en el caso, por ejemplo, de una biofábrica. Se tienen además de eso en los otros. Entonces sí es una práctica que se puede enmarcar en la parte de ASAC. Y ahora es conciencia, intención, decisión y acción. Nos comenta Iván. Adelante, Marcela. Gracias, Iván, por colocarlo allí. Se me hace que no sé si comprendo bien el concepto de economía circular, porque a mí me parece que la economía circular busca como reducir, ¿no? la producción para reducir consumo eventualmente, ¿verdad? Entonces, dado que uno de los pilares de las ASAC son la productividad, no sé cómo encajaría allí la economía circular. Buena pregunta, Marcela. ¿Alguien quisiera responder? Marcela. En términos de si la economía circular, que se entiende en la parte de producción, entonces, ¿cómo encajaría, verdad? Dentro de los pilares de ASAC. Y no, Yo pensaría que sí, es totalmente compatible porque al final la economía circular trata de una utilización óptima o máxima a veces de los productos generados. Por ejemplo, biomasa. Eh, si nosotros analizamos la aplicación de la biomasa que generamos en un cultivo y si realmente estamos haciendo una utilización óptima de esta a nivel de la economía del hogar, nos damos cuenta que no necesariamente. A veces por falta de conocimiento, a veces por falta de, no sé, tiempo, qué sé yo, pero definitivamente no lo usamos, a veces por patrones culturales incluso. Por ejemplo, ayer estaba en una plática y yo les preguntaba, ¿y ustedes del rábano qué se comen?
¿se comen solo el rábano o se comen las hojas del rábano? Y la mayoría se comía solo el rábano, no se comían las hojas del rábano. Y le digo, yo me como todo. Yo me como todas las hojas, las hago con huevo. Y pues el rábano lo hago ensalado, lo hago encurtido, etcétera. Pero no desperdicio nada. Entonces, para poner un ejemplo simple y pinche, digamos, ¿no? Pero al final en una finca hay dinámicas más complejas que eso, ¿verdad? Hay cuestiones que definitivamente podríamos utilizarlas para optimizar, digamos, la dieta, para optimizar el uso de energía, para procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí es totalmente compatible, digamos, el concepto de economía circular aplicado, digamos, a la agricultura y a los pilares de la agricultura, digamos, en este caso, sostenible, adaptada al clima, 100%, ¿verdad? Porque muchas veces en la dimensión, sobre todo de ingresos, en la dimensión de rentabilidad, el desperdicio, en cualquier industria, el desperdicio es en contra de los costos, ¿verdad? Y la economía circular es un mecanismo, ¿verdad? Obviamente hay temas de escala y cuestiones de por medio, pero para poder maximizar ingresos, ¿verdad? Y no digamos del lado de mitigación, ¿verdad? Creo que ahí se tiene se puede hacer un trabajo tremendo, ¿verdad? Con temas de economía circular y también adaptación. O sea, creo que es totalmente compatible y lo interesante sería ver cómo economía circular aplicada a una cadena en particular, y puede ser un tema también de trabajo del grupo, podría luego revelar, digamos, toda esa eh, eh, resultados simultáneos, digamos, en diferentes dimensiones. Algo de eso vimos el otro día con el ejercicio, ¿verdad? Con una de las prácticas, haciendo una valoración, y hay muchas cuestiones que tienen que ver con economía circular que definitivamente tiene un triple impacto. Cambio. Gracias, Iván, por la respuesta. Bastante completa, pero que yo creo que a mí me convenció. Creo que a Marcela también. Entonces, y yo no sabía lo del rábano. Tienes toda la razón. Ahí ya están creciendo. Tengo unos ahí en el huerto, entonces vamos a echarlos al huevo para comerlo y tiene todo sentido. Pero así como es de curioso, porque así son las costumbres, ¿no? De solo, de solo comerse el rábano y no las hojas. Entonces, esa sería quizás una de esas prácticas que pensaría, por ejemplo, en mi caso es fácil de adoptar, porque tiene mucho sentido, pero y que no era costumbre. Seguramente si no me sabe bueno, tal vez entonces ahí se crea una barrera, pero debe ser muy parecido, me imagino, a la selga o a la espinaca o a, no sé. Entonces nos dice David que aquí en Honduras el mercado a veces no existen mercados para productos reciclados o derivados como compost, de fertilizante. Entonces, claro, hay otra serie de elementos también a tener y a veces viéndolo como mercado, ¿no? Pero, en fin, dependiente de eso, por ejemplo, a nivel de la finca, pues como el caso del rábano, que botamos las hojas, el tema es que si se puede aprovechar eso otro, suena bien, ¿no? Hasta ahí va bien. El tema, por ejemplo, con el tema de los bioproductos es el trabajo muchas veces, el que a veces las personas no estamos dispuestas a invertir ese tiempo. A veces el tema, cosas como el mal olor, han dicho las personas, ¿no? Que huele feo y ya por eso ya se genera una barrera y no se adopta. Muy bien, son las 7 en punto. Entonces, para mantener el orden, si les parece, vamos al descanso y y regresamos a las 7:10 para continuar. Igual si tienen ahí preguntas, comentarios, guárdelos y ahora seguimos. Y entonces ya retornamos en 10 minutos. Gracias. Amigo.
Bien, vamos a continuar. Ya vamos regresando. Entonces, a ver dónde está la profesora Manueles. Aquí está. Ya la vi. Entonces, para que de pronto no le vaya a hacer falta tiempo. Entonces, si ya estamos todos por aquí de regreso, yo voy a aprovechar a darle la bienvenida y a presentar a la profesora Alessandra Manueles. Ella es nuestra compañera aquí en Zamorano. La profesora Manueles es la coordinadora de programas de educación a distancia y especialista en sistemas de información geográfica. Ella es egresada a Zamorano de la Universidad Agrícola Panamericana y posee una maestría en tecnologías de la información geográfica de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Es especialista en sistemas de información geográfica y sensores remotos y actualmente es profesora de SIG y ordenamiento territorial. También es ejecutora de variados proyectos de desarrollo. La Inge Manueles es coordinadora del programa de educación no formal en el Departamento de Ambiente y Desarrollo, principalmente en entornos virtuales bajo metodologías de diseño instruccional. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la aplicación de sistemas de información geográfica y sensores remotos en el manejo de los recursos naturales y agricultura. Además, cuenta con una certificación de educación virtual de la Universidad de Benito Juárez y una certificación de modelos de educación de la UNESCO. Alessandra ha coordinado el programa de educación no formal para adultos por más de 6 años con fondos de diferentes donantes de la cooperación internacional y de otras entidades cooperantes. Entonces, profesora, compañera Ale, el micrófono es suyo. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, se Buenas escucha. noches. Buenas noches, mucho gusto. Encantada de estar con ustedes. Se les saluda. Espero que hayan cenado. Si no, me imagino que ahí están comiendo ahorita, ¿verdad? Con un platito y una cuchara, un tenedor, quién sabe, tomando café, comiéndose una fruta, quién sabe. A esta hora ya es terrible, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, muchas gracias, ingeniero Bando, que usted comentaba algunos elementos ahí. Y sí, vamos a estar hablando un poquito también de información geográfica más adelante, que es parte del contenido del diplomado. Pero en este momento lo que quisiéramos conversar con ustedes es el tema relacionado al proyecto que vamos a desarrollar en este diplomado. Entonces, a veces que me conecto, escucho de lo que conversan, veo los chats y sé de lo que están hablando. Entonces, vamos a ir pensando en qué proyecto vamos a desarrollar en este diplomado. Ahorita les voy a poner una presentación. Presentación. A ver. Bien, entonces, como les comentaba, ¿verdad? Mi nombre es Alexandra Manueles. Hoy vamos a explicar el alcance del proyecto final del diplomado. ¿Por qué lo vamos a hacer en este momento? Ustedes ya han tenido varias sesiones con el ingeniero Bando y con otros docentes del diplomado. Entonces, a estas alturas, esperamos que ustedes, y así como lo han estado conversando el día de hoy, pues sabemos que muchos de los conceptos ustedes los manejan y ustedes los aplican porque muchos de ustedes son profesionales que trabajan en el área pues, de cambio climático, descarbonización de la economía, agricultura climáticamente inteligente, tantos conceptos, ¿verdad?, alrededor de esas cadenas de valor que ustedes trabajan. Entonces, sabemos que los manejan. Sin embargo, pues puede haber personas en este diplomado que no hayan manejado antes algunos conceptos, algunos métodos, algunas herramientas o que no sepan de algunas o
o que no conocían algunas bases de datos o fuentes de información que se pueden consultar y que pueden ser de utilidad. Entonces, en ese sentido, pues ya hemos pasado varias sesiones los martes y los viernes, en los cuales pues esperamos que ustedes ya estén un poquito más entrenados y dentro de este diplomado. Entonces, por esta razón, damos ahora las instrucciones, porque más adelante, pues entiendo que nos vamos a ver de forma presencial y ahí pues esperamos contar ya con algunas prepropuestas. ¿A qué responde este proyecto? Responde este proyecto académico que van a realizar, responde a que estamos en un diplomado de formación académica de una universidad. Entonces, como estamos en esa formación académica, pues es necesario que nosotros tengamos una nota sumativa que sea parte de ese proceso de aprobación del diplomado. Como parte de ese proceso de aprobación del diplomado, pues debemos saber de que vamos a ser evaluados con una nota. Entonces, en ese sentido, este proyecto, que se llama un proyecto que es parte de una metodología de aprendizaje basada en proyectos, equivale a un 75% de la nota. Un 25% de esa nota, pues equivale a una prepropuesta que vamos a elaborar en este tiempo. Y luego, finalmente, cuando estemos terminando el diplomado, pues se van a evaluar otros 50 puntos para tener un total de 75 puntos. Bien, otra cosa es que este diplomado, pues, es orientado a ustedes, que son personas adultas, y cuando uno está sacando un curso, varios cursos hemos sacado, igual yo me incluyo, y lo que buscamos es que sea enfocado en solucionar problemas que tenemos. Hace poco yo sacaba un curso de Power BI y lo que buscaba era que me ayudara a solucionar unas bases de datos que tenía y que quería mostrarlas en un dashboard. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer el proyecto basado en mi necesidad. Entonces, así están ustedes también, que los proyectos que ustedes van a desarrollar deben estar orientados a solucionar esos problemas o esas necesidades de su contexto laboral, independientemente de la persona que usted sea, independientemente el área temática en el que usted trabaja o si solo trabaja en la UMA o si también es el director del proyecto, del programa, no importa, ¿verdad? Todos tenemos necesidades a las cuales nosotros quisiéramos enfocarnos en resolver un problema, dar una solución. Y la idea es entonces que en el marco de este diplomado pues se aproveche. Bien, ¿qué quiere decir cuando les decimos nosotros que vamos a trabajar con esta metodología que se llama aprendizaje basado en proyectos, el ABP, que así se conoce? El ABP es una metodología de aprendizaje, como acá lo dice, estimula la autonomía que usted como participante tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, que nosotros trabajamos solos en elaborar ese proyecto o puede ser que trabajamos en un equipo de trabajo, como lo vamos a hacer en este diplomado. Se enfoca en su planificación y ejecución de actividades, o sea que nosotros debemos desarrollar un producto. Ese producto, para que salga, pues tiene que tener una planificación y tenemos que echar manos a la obra para que el producto salga, ¿verdad? Orientado a una problemática de su contexto de trabajo. Entonces, varios contextos de trabajo y varios de ustedes trabajan, estaba viendo, en cuencas hidrográficas, hay algunos que son ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, técnicos de las municipalidades, los directores de programa, directores de proyecto y demás. Entonces, debemos responder a eso. ¿A qué problemática de ese contexto en el que yo estoy trabajando? ¿Cuál es mi función? Es la que quiero abordar a través de este proyecto. Buscamos soluciones y otra cosa que vamos a basarnos en planificación y gestión de recursos. Desde el punto de vista académico, ¿verdad? Gestión de recursos, usted incluso puede decir, bueno, pero solo tengo tanto tiempo, no voy a proponer la entrega de, no sé, de medición de 10 parcelas de cacao con prácticas adaptadas al clima y otras que no tengan prácticas adaptadas al clima, entonces usted va a decir, no, pero si yo me pongo a hacer eso, necesito 4 años para hacer ese proyecto, tal vez no lo voy a hacer. Entonces es importante también que veamos nuestro alcance de ese proyecto. ¿Cuáles son las fases de este proyecto? De este proyecto.
Ustedes aquí ven 3 numeritos, el 1, el 2 y el 3. Vamos a empezar por la parte de activación. Entonces, en la parte de activación, miren el montón de preguntas que hay aquí. ¿Cuál es mi contexto? ¿Cuál es mi situación? ¿Dónde y con quién trabajo? ¿Qué problema quiero resolver? ¿Qué solución puedo dar? ¿Y qué información tengo? Ahorita solo es pensar en eso. Bueno, soy ingeniero forestal, estoy encargado de trabajar con cooperativas agroforestales. Ok, ¿cuál es mi situación? En la cooperativa agroforestal queremos, no sé, incluir más áreas bajo manejo forestal comunitario, pero tenemos estos problemas. ¿Con quién estamos trabajando? ¿Dónde? Estamos trabajando en Trojes. ¿Qué problema quiero resolver? Lo que les mencionaba anteriormente. ¿Qué solución puedo dar? ¿Qué información tengo? Entonces, partimos de ahí, en este momento. Y más adelante vamos a hacer un ejercicio para que nuestro cerebro se active y empecemos a comentar aquí entre todos qué necesidad tenemos en este momento. Luego, ustedes allá solitos en su grupo de trabajo van a trabajar la fase de profundización. La fase de profundización es qué conceptos debo saber, qué método debo conocer, como lo que estaban hablando ahorita. Sí, me imagino, ¿verdad? Que, por ejemplo, estos conceptos de adaptación, mitigación, que andan ahí siempre, puede ser que alguno de nosotros no las manejaba y no conocíamos cuál es la diferencia entre una práctica de adaptación y una práctica, por ejemplo, de mitigación. Podría ser, ¿no? Entonces puede ser que no lo sabíamos. Entonces ahí, ¿qué conceptos debo saber? ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es tal cosa. ¿Qué método debo conocer? Es que me enseñaron una plataforma en la cual está una calculadora para medir la huella de carbono y resulta que mi huella de carbono es de tanto. Entonces, ese puede ser una herramienta que usted no conocía y que ahora usted ya la conoce. ¿Qué método debo conocer? No sé, me enseñaron que existe un método para hacer lo que les estaba mencionando ahorita, Obando, para hacer ¿cómo se llama eso? Obando, lo que estaba mencionando ahorita, ya me olvidé. Lo de la priorización, la priorización de las prácticas, ¿verdad? De adaptación. Entonces, ese método no lo conocía, ese método de valoración, o el otro día veía otro que mandaban por WhatsApp. ¿Qué información o datos debo trabajar? No sabía que puedo descargar datos de Internet. Qué fácil, no sabía. Entonces empiezan ustedes a profundizar en eso, ¿verdad? Me hace falta esta información no la tengo, ¿dónde la puedo buscar? ¿Cómo la obtengo? ¿Será posible que me sirva o no me sirva? Entonces, en eso se va a basar el trabajo de ustedes. Empezar a explorar un poquito más allá sobre qué es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que luego ustedes puedan construir un producto. Aquí ya más preguntas no veo, solo una pregunta que la puse que dice, ¿cómo quedó mi producto? Solo esa pregunta se me ocurrió. Pero en general aquí en la construcción es generar el producto con calidad y orientado a la solución del problema identificado. Usar esas herramientas apropiadas para generar ese producto. Bien, ustedes ahí pueden ver un videito que comenta un poquito más sobre cuáles son esos pasos generales de esa metodología de aprendizaje basada en proyectos. Entonces, anteriormente se los mencionaba, de pronto tal vez está más compacto acá, pero aquí en este video ustedes pueden ver mayores detalles. Lo dejo porque les puede servir, ¿verdad? Esto sirve tanto para el docente como para un facilitador que está dando una capacitación, un curso, lo que sea, y también sirve para la persona que está como participante. Entonces, tiene más elementos, por eso lo dejo ahí. Bien, ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo de este proyecto, de ustedes como participantes, es diseñar un proyecto contextualizado. Es contextualizado, que proponga soluciones a un problema relevante en una cadena productiva, en café, cacao, ganadería o forestería. O puede ser en otra área temática, tal vez que ustedes no están enfocados, aunque realmente creo que todos los que están aquí están en estas cadenas. Alineados con la transición hacia una economía baja en carbono en su área de trabajo y en el marco del proyecto Paraíso Verde, si aplicara su caso. Puede ser que haya alguna persona aquí que no forma parte del proyecto Paraíso Verde, ¿verdad? Directamente.
pero puede ser que la mayoría sí son y forman parte directamente del proyecto Paraíso Verde. Entonces siempre es necesario pues orientar nuestras acciones a los objetivos o a los indicadores que tengamos en este proyecto, porque de pronto pueden salir algunos productos en este diplomado que van a ser de utilidad. Y ahí está el doctor Ardoni, está el ingeniero Iván, que podrían decir, es cierto, ¿verdad? Ejemplos de productos, ¿qué podemos sacar desde nuestro alcance, ¿verdad? Como participantes. No, no es que vamos a estar pensando que somos consultores ni investigadores. Este es un producto académico de un diplomado. Entonces, tal vez no debemos pensar en descubrir cosas nuevas, pero sí, pues pueden utilizar algunas herramientas o hacer algunos productos que sean cortos y que nos dé el tiempo y que nuestras actividades diarias lo permitan hacer. Algunos ejemplos, manuales para productores o pueden ser manuales de capacitación. Hay de manuales a manuales, tal vez no vamos a producir un manual de 300 páginas, pero puede ser uno de 5 páginas, un comprimido, puede ser una guía técnica también, pueden ser herramientas de campo, pueden ser fichas, pueden ser los checklists, una herramienta de medición, un instrumento de medición que más adelante me puede servir para hacer los cálculos de la reducción de emisiones, por ejemplo. Instrumentos de medición de campo. Puede ser que ustedes digan, bueno, vamos a trabajar con un instrumento que sirve para hacer este tipo de medición en campo. Resulta que es muy costoso, entonces mejor lo vamos a elaborar. Bueno, entonces ahí ya llevamos a la idea del prototipo, ¿verdad? De un producto que nos puede servir en campo. Idea de un proyecto piloto, puede ser, idea de un proyecto piloto que funcione en una finca, que funcione en una municipalidad, que funcione en el país, que funcione, no sé, en cualquier contexto que ustedes tengan la necesidad. Infografías o carteles, puede ser que ustedes digan, tengo un grupo de productores que los tengo en una escuela de campo y resulta que quiero construir material porque allá no puedo ni llevar una computadora, peor el data, ¿verdad? Entonces voy a construir esas infografías, esos carteles, utilizando los conceptos que hemos aprendido en el diplomado y eso lo voy a llevar para mis capacitaciones que doy en mi escuela de campo. Estudio de caso, comparación, por ejemplo, puede ser que tengan información y ustedes digan, sí, tengo información y quisiera hacer un estudio de caso, siempre y cuando su tiempo se los permita, ¿verdad? Por ejemplo, comparación de huellas en una finca intervenida y en una finca no intervenida. Ese podría ser otro ejemplo de proyecto. Videos explicativos, puede ser también que ese sea un producto o la otra puede ser documentales. ¿Preguntas hasta ahí? Me Las comentan. reacciones, susto, reclamos, todo es válido aquí, todavía. O ya no quieren seguir con el proyecto. No, tengo una consulta porque posiblemente muchos de los colegas aquí en el diplomado están trabajando muy activamente en temas similares a los ejemplos. Entonces estoy como imaginándome el nivel de dificultad que puede representar para unos o para otros. Digo esto porque hay algunos que muy proactivamente, sin necesidad de que esto sea un requerimiento en el proyecto, por ejemplo, han trabajado en el diseño por ejemplo, de calculadoras prácticas para medir la huella de carbono, por ejemplo, en café. Conozco un caso de alguien que está aquí en el grupo, pero siguiendo como elementos proxy, que no necesariamente es lo típico, digamos, de una calculadora mucho más detallada, rigurosa, similar a lo que aquí ya dice Nelson que hizo el proyecto, dice. Me refería a Joshua, pero a Nelson Joshua. Pero súper interesante, ¿verdad? Que creo que valdría la pena como tenerlo en cuenta. Entonces, y hay otros que posiblemente están con menos ventaja porque tendrían que hacer un esfuerzo adicional para desarrollar quizás su protocolo, sus preguntas, su hipótesis, qué sé yo, o toda
la argumentación no necesaria para su proyecto cumpla con los requisitos. Entonces, mi intervención es quizá para darle ánimo a los colegas y que quizá es un proyecto individual, entiendo, ¿no? Si me lo confirma. Y si es Sí, un proyecto continúo. individual, pues que al final del día hemos trabajado aquí en el diplomado de manera colaborativa, aprendiendo unos de otros. Entonces, hasta qué punto, y he sugerido, si bien es cierto, es un ejercicio individual, que colegas que están más adelantados que otros puedan también apoyarse unos con otros en la discusión, en la afinación, porque creo que eso podría ayudar bastante, o sea, de que no se sientan que están medidos individualmente, exclusivamente, porque sería injusto pensarlo de esa manera. Yo he aprendido un montón de cada una de las experiencias que han puesto en cada una de las reuniones y no sé cómo ustedes ven eso. Sí. Mira, aquí dice Joshua que para algunos casos puede ayudar con las estadísticas del proyecto, si a alguien le interesa ver algún tema y quiere tener acceso a datos, pues obviamente respetando algunos protocolos, podrían también ser de apoyo. Cambio. Ojo. Muy bien, entonces ahora para responder, ¿verdad? Y para tranquilidad de todos, sí. En un grupo tenemos de todo. Tenemos al programador que hizo la calculadora de la huella de carbono y que le costó saber cuánto tiempo programarla y demás, ¿verdad? Si la programó o si no, pues tuvo que utilizar otras herramientas que ya existen para generar este tipo de productos. Pero no todos vamos a estar a ese nivel. Podemos existir otras personas que no tenemos computadores, por ejemplo, y pues vamos a hacer tenemos otras ideas, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de producir diferentes proyectos. Entonces, en este caso, no nos preocupemos, no tiene que ser algo escrito, puede ser que, no sé, se me ocurre desarrollar, vaya, un nivel A, no sé, tal vez no tenían un nivel A y dijeron, bueno, vamos a hacer un nivel A. Y puede ser que esté alineado a algo de lo que ustedes están aprendiendo en este diplomado. Puede ser que digan, no, yo soy productor, estoy en este diplomado, después de todo lo que he visto, voy a trabajar con cercas vivas. Bueno, entonces, al menos que nos traiga esas ideas, ¿verdad? De la cerca viva. Puede ser incluso en el cuaderno, en hojitas de papel que yo consiga, en un cuadernito de esos bueno, ahora creo que valen como 25 lempiras esos cuadernitos, en un cuadernito mi idea de proyecto, por qué quiero implementar cercas vivas en la finca de café, porque esto contribuye en tal cosa, porque me aprendí que esto puede capturar carbono, ¿qué significa esto? Esto significa tal, quiere decir que la huella de mi café que produzco puede ser menor. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es válido, no tiene que preocuparse por eso. Por eso hay un montón de ejemplos aquí. O puede ser que diga usted, no, para mí lo más fácil es grabar un video. Un video porque no tengo ni computadora. Entonces, bueno, hagamos un video explicativo. Pero lo que sí pedimos es que hagan uso de la terminología que se ha aprendido en el diploma. Entonces, no se preocupen por eso. Y la otra parte es la parte grupal, ¿verdad? Que mencionaba. De hecho, más adelante ya voy a continuar con ello para que veamos que sí vamos a trabajar de forma grupal. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en la práctica? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan de la fase 1, que es la fase de la activación? Mi cerebro empieza a pensar en esas ideas. Vamos a hacer una lluvia de ideas de esas necesidades a las que queremos contribuir. Vamos a hacer una exploración sobre lo que sabemos o conocemos después de iniciado el diplomado. Eso va a ser hoy. En un ratito ya la ingeniera Ivana les va a compartir unos enlaces. Bien, nos activamos a partir de hoy para ir pensando en ese proyecto. Vamos a la segunda fase, que es la fase de profundización. En esta fase de profundización, pues nos vamos a organizar en grupos de máximo 4 personas. Así que no hay problema. Si queremos trabajar en grupo, no hay problema. Se puede hacer. Elaborar una propuesta para la visita presencial 1. ¿Ya les ha comentado esto, ingeniero Bando, de la visita? Sí, Inge. Ok,
para el Bueno, 23. sí, entonces vamos a preparar esa prepropuesta. Puede ser que mi prepropuesta venga en un papel rotafolio, está bien. Puede ser que venga en una cartulina, está bien. Puede ser que venga impresa en un documento que se haya elaborado en Word, está bien. Puede venir en un documento impreso que se elaboró en un PowerPoint, está bien. Puede ser que, no sé, hicimos una pizarra colaborativa y en esa pizarra planteamos nuestras ideas, está bien. Como ustedes lo quieran traer, ¿verdad? En unas hojitas de papel escrito a mano, siempre y cuando pues tengan los fundamentos que queremos ver presentes en este diplomado. Así que no hay problema. Traen la prepropuesta y la presentan en esa sesión presencial que se tenga del 23 de junio en adelante. Finalmente pasan a la fase de construcción, donde ustedes van a elaborar su producto, van a preparar una presentación de una forma innovadora. Innovadora no quiere decir tecnológica, ¿verdad? Innovadora puede ser hasta utilizando cajas de cartón, lo que quiera. Entonces, podemos, si necesitamos algún material, se pueden comunicar con Ivania también para tener ese material al momento de que ustedes vengan a su segunda sesión presencial. Y vamos a presentarlo, entonces, al 23 de junio vamos a evaluar el 25% y finalmente vamos a evaluar el 50% de ese proyecto. Bien, vamos a pasar a la lluvia de ideas de las necesidades a las que quiero contribuir con mi proyecto. Ahí pueden escanear este código que es de un Padlet con el celular, o si no, ahorita también les mando a la ingeniera Ivania el enlace al grupo. ¿Ya les llegó? Me comentan si ya les llegó. Sí. Ok, Ya, vamos a ya lo ver. mandé en el grupo y acá Ajá. también. Ok, vamos a ver qué hay por acá entonces. ¿A qué necesidades quiero contribuir con mi proyecto de cambio climático y descarbonización? Piensen algunas ideas, las van tirando. Aquí a este Padlet le dejé activado incluso los autores que le puedan dar una manito, una estrella, algún comentario que quieran decir los demás colegas. Hay 4 personas escribiendo, 5. Energía renovable. Ahí cuando ustedes están comentando en el Padlet, en la parte de arriba pueden escribir su nombre para que no les agarre el nombre por defecto que dice el Padlet. En energía renovable, en café, ¿a qué necesidad quiere contribuir su proyecto en energía renovable? Algo específico. La energía renovable es bien amplio, entonces para que comenten un poquito más. ¿Qué puedo hacer? Medición de emisiones. En ganadería, medición de emisiones. Bueno, entonces ahí vamos a empezar a pensar, ¿verdad? ¿Qué datos tengo? Tengo datos del tiempo 1, tengo datos del tiempo 2. Es un instrumento de medición de emisiones que voy a hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es enseñarles a los productores cómo llevar sus registros de ganadería. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Una guía práctica para el productor para que me documente cuántos quintales de fertilizante utilizó en el año por potrero. No sé, hay que pensar, ¿verdad? En ese producto específico que yo quiero desarrollar. ¿Ok? En café, uso de fertilizantes bajo en emisiones. ¿Ok? Pero ¿qué queremos hacer? Entonces puede ser que digan, ¿no? Queremos desarrollar una guía para la utilización de la pulpa de café como un fertilizante orgánico. Bueno, entonces podría ser ese mi proyecto. ¿Qué necesidades tengo? Mitigar el estrés hídrico en café. Vamos a ver. Reducir emisiones en café. Ok.
En cacao, uso de bioinsumos, ajá, puede ser que ustedes digan, bueno, vamos a hacer una guía para el productor, un manual para el productor, vamos a hacer una guía técnica corta de elaborar, de enseñar a cómo hacer el bioinsumo. En forestería, guía de fauna asociada positiva en cultivos. Ajá, ok. Ujú. Ok. En forestería, bueno, me dicen una guía de identificación, ¿será? Una guía de identificación de fauna asociada a los cultivos. Ok. Uso de tecnologías amigables con el ambiente en ganadería. Ok. ¿Qué prácticas vamos a utilizar? Puede ser, no sé, rotación de potreros y que ustedes evidencien que realmente hay reducción en las emisiones, hay captura de carbono. ¿Qué es lo que hay cuando implementamos una tecnología amigable con el ambiente? Vamos a ver qué más. En otros temas, cultivos de cobertura, impacto de los sistemas de bombeo solar ya implementados, ¿ok? Puede ser una evaluación. Sí, puede ser incluso un diagnóstico. Si no hay manera de cómo medir más allá, pues puede ser un diagnóstico con algunas preguntas que se elaboren, como una encuesta incluso, ¿verdad? Puede ser. Y preguntarle al productor o a su grupo de productores. Hasta Diego Bando quiere hacer un proyecto. Ah, no. Solo quiere apoyar los proyectos que lo requieran. Seguros agrícolas, ajá, ¿qué ideas de seguros agrícolas? Puede ser una idea de un proyecto piloto de esos seguros agrícolas. Miren qué montón de cosas están diciendo aquí, ¿verdad? Bueno, ahora que ya dijeron cuáles son esas necesidades a las que ustedes quieren contribuir, ahora nos vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver entonces qué conceptos, qué herramientas o qué métodos nos pueden ayudar para contribuir a mejorar o a dar solución a esa necesidad que ustedes han identificado acá. Estas se las vamos a pasar a PDF para que ustedes las puedan, para compartírselas por el grupo de WhatsApp. Más adelante ya va a estar activado el portal para compartírselas a ustedes y que puedan recordar qué fue lo que escribieron, ¿verdad? Ah, miren. Ahí está Joshua. Joshua, usted va a seguir con la calculadora. Una calculadora de huella de carbono. La va a testear con nosotros, qué es lo que va a hacer, está en la última fase del desarrollo, qué es. Todo eso debemos ir pensando, qué me hace falta. Puede ser que ahora ya se dio cuenta que a la calculadora le faltan otros elementos y que hay que incluirles otros elementos, pero eso, para eso puede ser que tenga que revisar literatura, como les digo, ¿verdad? Habemos diferentes profesionales o diferentes, habemos personas con diferentes niveles educativos también y vamos a hacer las cosas a lo que nosotros podamos desde el punto de vista del diplomado, con lógica, con calidad. Martínez, creo que Walter, implementación de clones nuevos, productivos, que no se hayan experimentado, un plan nutricional bajo en emisiones, ajá, esto es en cacao, realización de análisis de suelo, cambio de copa a todas las plantaciones por semilla para mejorar la productividad. Bueno, tenemos varias acciones aquí, ¿verdad? En las que usted está pensando. Ok, o sea que la calculadora es para café y cacao. Bien. Ahora que ya hemos visto esto y que ustedes también lo pueden ver, ¿verdad? Esto lo pueden ver también todos sus colegas. Una vez que van agregando ahí información, ustedes pueden ver todo lo que quieren hacer. Ahí está Marcela. Marcela quiere hacer un catálogo. Bueno, una necesidad que ella ha identificado es un catálogo tipo guía ilustrada de los árboles útiles según el tipo de cultivo que quiero establecer, ¿no? Que tenga foto del árbol, sus usos, siembro, cuidado y que tenga un espacio para notas. Ok, entonces puede ser, ¿verdad? Y esa guía ilustrada y que usted, además de ponerle cuál es el árbol, sus usos, siembra y cuáles son los cuidados, también tal vez pueda
tener un poquito más de información relacionada a que, no sé, a captura de carbono, tal vez. Algo relacionado, ¿verdad? En esos beneficios, además de, podría ser incluso poner una columna de cuáles son los beneficios que generarían ese tipo de árboles. Puede ser que sean árboles para sombra, puede ser que sean árboles para uso humano como suplemento alimenticio, quién sabe. Puede también incluir esa parte. Bien, ahora nos vamos a pasar a la otra sección de la lluvia de ideas. Ivania, porfis. Voy. Ahorita les estoy compartiendo un enlace aquí en el chat y voy a compartirlo también en el grupo de Menti. Voy a volverla a proyectar. Ajá. Ahí tienen 3. Ya estaban ingresando, creo. ¿Qué conceptos, métodos y herramientas discutidas o conocidas en el diplomado usaré en mi proyecto? ¿Qué voy a usar? Guía de aprendizaje. Esta es una herramienta. ¿Ok? Serían, ¿qué? Prácticas técnicas de agricultura sostenibles adaptadas al clima, prácticas sostenibles, medición de la huella de carbono, conceptos de emisiones, de mitigación, de adaptación. ¿Qué más? Concepto de descarbonización, concepto de adaptación. ¿Ok? El método de... es una, ¿qué es? Una herramienta. Es una técnica, el método de árbol de problemas, evaluación de costos. Prácticas de mitigación. ¿Ok? Plataformas de huella. ¿Qué es ficha técnica de la Tecno? Me imagino que no da más chance de escribir, ¿verdad? Descarbonización agrícola, evaluación de costos, la calculadora de la huella, prácticas sostenibles, herramientas tecnológicas, sistemas agroforestales, ¿ok? ¿Qué es el CTF? A ver, no veo bien ahí. En guías, sí, extensión, plataforma de huella. Bueno, ustedes ya pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Estos son los conceptos, métodos y herramientas que hasta el momento se han discutido en el diplomado o será que hay más? Solo lo dejo ahí a modo de pregunta. Igual lo vamos a descargar en PDF para que ustedes lo sigan observando. Bien, entonces quiero resaltar nuevamente el objetivo del proyecto, ¿verdad? Después de que ahora han hecho ustedes ese ejercicio de lluvia de ideas, cuáles son las necesidades que hay en cada una de estas cadenas, cómo puedo solucionar, qué conceptos puedo poner en práctica, qué herramientas, qué métodos puedo poner en práctica para generar estos o pueden ser otros productos que no están enlistados aquí, ¿verdad?
Estos son algunos ejemplos, ustedes seguramente pueden encontrar otros, por ejemplo, lo de la calculadora no lo tenía acá, aunque puede ser un instrumento de medición, tal vez no, sí, un instrumento de medición. Bien, comentarios que quieran dar ustedes al respecto, porque de mi parte eso sería todo. En este momento solamente es que ustedes empiecen a pensar y pues decirles que se vayan organizando en esos grupos, ¿verdad? Ahora que ya empezaron a ver y que se identifican ustedes ahí en qué cadena están trabajando, puede ser que lo hagan por cadenas y digan, bueno, nosotros que trabajamos en café nos vamos a unir los 4 y vamos a desarrollar tal herramienta. Nosotros que trabajamos con ganadería vamos a hacer, y ya tenemos una base de datos establecida del tiempo 1, tiempo 2, vamos a ver entonces reducción de emisiones de las fincas que tenemos intervenidas. No sé. Eso se lo dejo ahí a ustedes para que ustedes vayan pensando, se vayan organizando. Esto de la profundización ya es en el tiempo de ustedes, ¿verdad? A partir de mañana, fin de semana, empiezan a platicar, a conversar, hacen su grupo de WhatsApp de los 4 y empiezan a pensar en esa prepropuesta que nos presentarían cuando vengan a Zamorano el 23 de junio. Si no hay más preguntas, pues eso sería todo. Voy a dejar de compartir. Igual a la presentación, Ivania se las va a hacer llegar para que ustedes pues la tengan y puedan ver esas indicaciones. Luego, también les vamos a hacer llegar un formato en Word, es como un guión metodológico donde ustedes pueden ir documentando cuál va a ser ese proyecto, en qué va a estar orientado. Va a ser bien chiquito, como de una hojita, para que todos tengamos la oportunidad de poder escribir. Puede ser en un documento de Word, en el PowerPoint que les dije, o en un cuadernito, o en un rotafolio. Lo que ustedes quieran traer cuando vengan a Zamorano. ¿Preguntas? Sí, yo tal vez un comentario. Sandra, buenas tardes a todos de nuevo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bien, no, yo tal vez solo motivar al resto del equipo, de la gente o sea, yo creo que esta es una oportunidad interesante de poder profundizar, digamos, en algunos temas que sea de nuestro interés. Entonces yo creo que también, o sea, motivar a la gente de que seleccionemos un tema en el cual creamos nosotros que nos vamos a esforzar en estudiar un poco más y que queremos aprender, digamos, de ese tema, ¿no? Y que tratemos de priorizar el interés personal aquí de crecimiento y de conocimiento que cada uno tenga. Casi seguro que va a pegar mucho con los intereses del proyecto, digamos, porque estamos en esos temas y son los temas de interés del proyecto, que me pareció muy bien los ejemplos que presentó porque son casi lo que estamos esperando, digamos, en el proyecto que podamos hacer. Y tal vez hay una recomendación para el tema de los grupos, porque tenemos gente aquí que está conectada en zonas algo remotas, con baja conectividad, pues que no se preocupen, que vamos a tratar de apoyarlos en todo lo que sea posible, digamos, en caso de que tengan necesidad de acceder a información, con conectividad, etcétera. Entonces, para que todos estamos aquí para apoyarnos y que todos podamos salir bien con el proyecto y cumplamos con el requisito. Entonces, nada más, y me pareció muy interesante la lluvia de ideas porque yo estaba viendo, analizando y son temas que son de interés del proyecto y muchos están ligados con indicadores del proyecto que tenemos que cumplir. Entonces, casi seguro que muchos de los trabajos que vamos a hacer van a contribuir también a las metas que tenemos aquí con el proyecto. Gracias. Sí, y en ese sentido, ingeniero, solo hacerle una consulta. Yo no he estado en otras sesiones, pero no sé si ya se ha hecho como esa presentación de cuáles son los indicadores del proyecto. No lo hemos hecho, realmente creo que no, a Diego no hicimos una presentación inicial sobre el proyecto, no. Podríamos programar alguna Sí, sesión, fíjese que sí. algo. Sí, sí sería interesante hacer esa presentación y yo creo que en un momento lo hablábamos con el ingeniero Diego, que sí sería bueno para conectar, ¿verdad? Los productos que salgan a esos indicadores y que pues de alguna forma pues puedan ser utilizados, ¿verdad? Que pues estamos en el marco del proyecto. De acuerdo. Ujú. Sí, entonces bueno, para también motivarnos
ir haciendo esa conexión, ¿verdad? Porque si decimos, por ejemplo, vamos a hacer una guía técnica de tal cosa, entonces por lo menos decir nosotros, ok, o nosotros, Ivania y yo, podemos agarrar también los indicadores y decirle, bueno, esto va a contribuir a este indicador, este producto va a contribuir a este indicador, ¿verdad? Que podría ser, que nosotros podríamos hacer. Sí, no es necesario que lo hagan los participantes, pero sí para darles esa retroalimentación. Y otra cosa importante también a mencionarles es eso, ¿verdad? Del proceso de retroalimentación. Para eso es que esperamos que se haga esa presentación de las prepropuestas cuando ustedes vengan a Zamorano, para pues ahí vamos a tener otros profesores invitados que van a estar observando esas prepropuestas y escuchándoles a ustedes, porque se les va a dar un chancecito para que puedan comentarlo y pues recibir retroalimentación, ¿verdad? No solo de Ivania o de el ingeniero Bando, de mi persona, sino que en ese momento pues se van a tener otros profesores que van a compartir. Y que también es importante, ¿verdad? Porque a veces eso refuerza, sería un reforzamiento para esas ideas de proyecto que estamos pensando. Bueno. Yo solo tal vez para que nos quede claro a todos, ¿verdad? Usted presentó en la diapositiva, dije, grupos máximo de 4, o sea, no necesariamente tiene que ser 4, pueden ser, es más, si Pues, alguien tiene intención de hacerlo de manera individual, pues igual tendrá la opción, si son 2, si son 3, sí, o sí, o claro, son 4, sí. ¿verdad? Esas son las opciones que se presentan. Sí, 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 sí. Sí, Ujú. pues que sí, por eso dice máximo 4. Entonces, sí, porque a veces también si tenemos problemas de conectividad, tal vez hoy estamos haciendo el esfuerzo por tener conexión y después no me vuelvo a conectar con otro compañero. Entonces, también, ¿verdad? Pero ya habiendo escuchado esto, uno es capaz de desarrollar su propia idea de proyecto. Así que eso sería todo. Pero igual ahí estamos al pendiente. Si tienen más preguntas, nosotros les podemos contestar a través del chat también, a través de Ivania también. Excelente, Alessandra, muchas gracias. Carlos, a todos. Me sumaría a la motivación. Es viernes de motivación, entonces, gracias por el ejercicio. Es una buena activación justamente para iniciar, que nuestro cerebro empiece a ver ideas y a ir procesando qué cosas tienen sentido, qué cosas nos El cuerpo lo ayudan. sabe, pero Iván, el cerebro no, Diego. ¿perdón? El cuerpo lo sabe, pero el cerebro no. Pero el cerebro no, entonces hay que conectarlos para que se active y emocione. Sí. Muchísimas gracias a todas y todos. 8 de la noche casi. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Bueno, a ustedes que estén bien todos. Nos vemos Gracias, el saludos. martes. Buenas noches, Ujú. fin de semana. Gracias, feliz noche. Igualmente, cuídense. Adiós. Buenas noches. Cheers. Buenas noches. Chao, Ivania. Bueno, buenas noches. Bye, bye.